eso? Que esa persona tendría más derechos que las personas que fueron víctimas de esos hechos de los cuales se le acusa. Esto es particularmente dramático y tiene que movernos a toda la reflexión en el caso de las 43 víctimas de las guarimbas, de los hechos violentos, de las protestas violentas que ocurrieron en Venezuela. Ha habido en Venezuela un proceso de invisibilización de esas personas y de sus derechos. Ha habido un proceso de negación comunicacional para esas personas. No solo en Venezuela, también fuera de Venezuela. Incluso en instancias de las Naciones Unidas que se dicen promotoras y ejes del manejo de los derechos humanos en el mundo. Y pongo ese caso, y permítame que me refiera brevemente también a dos casos. Yo lo hago a manera de reflexión, porque esto toca a los medios privados y toca a los medios públicos, toca a los medios comunitarios y a los medios alternativos, toca a los impresos y a los digitales, nos toca como individuos a quienes ejercemos la comunicación y nos toca como ciudadanos cuando también lo ejercemos a través de medios como las redes sociales, que también ejercemos y han ampliado las posibilidades de la comunicación de la sociedad. Hace unos pocos meses y hace unos días han sucedido dos hechos terribles para nuestra sociedad. Dos eventos, dos sucesos, dos asesinatos monstruosos. El asesinato de Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional, luchador social, joven venezolano, y el asesinato hace unos días de una ciudadana venezolana. Dos hechos cometidos en circunstancias dramáticas, atroces, brutales. Y sin embargo, ese hecho que nos conmueve como sociedad, nos debe conmover a todos, nos debe también llevar al manejo responsable de esa información. Porque a Robert Serra se le hizo una campaña cuando las investigaciones estaban comenzando. Se trató de imponer al país que había sido un hecho cuando las investigaciones estaban comenzando. Y ahí hay una reflexión que hacer en el manejo de la información. Porque una persona incluso fallecida también tiene derechos y sus familiares tienen derecho a la dignidad de su memoria. Y de Robert Serra se dijo todas esas cosas. Y si las investigaciones no hubieran dado rápidamente y hubiesen descubierto lo que pasó, seguramente mucha gente pensara eso que se dijo. Y lo mismo sucede ahora con un femicidio espantoso, atroz. El mismo día que se descubre ese hecho, terrible, doloroso, socialmente para su familia, pero también doloroso para cualquier mujer venezolana, esa ciudadana es despojada de su identidad y después que es informada del hecho, resulta que la convierten en la mujer descuartizada. Le desmembran también su identidad. A veces uno dice, bueno, es por negocios, es porque los titulares son más llamativos, es porque es amarillismo, pero también allí hay una vulneración esencial. Todo ser humano merece ser tratado dignamente. Y no se trata, porque cuando uno dice esta cosa, dice, bueno, es que tú no quieres que informen cómo murió. No, sí, había que informar cómo murió. Había que decir las circunstancias en que la gente muere. Pero después que está informado, lo importante es la investigación. Lo importante es qué ocurrió, quién lo hizo y por qué. Y no una suerte de juego, a veces en algunos espacios, sobre el hecho. Traigo esos casos que son recientes y son conmovedores, porque en el fondo es eso lo que un poco la discusión que debe dar un país sobre los derechos humanos y la información y el derecho a la libertad de expresión. Y ese equilibrio difícil, complejo, en una frontera subjetiva, borrosa, que a veces no sabemos bien cuándo pasamos a un lado y cuándo pasamos al otro, y que muchas veces no es voluntario, porque también cuando se hace esta reflexión hay gente que piensa que hay una acusación directa, y creo que el espíritu de lo que plantea hoy el país frente a los tremendos problemas que tiene, frente a una guerra económica, frente a un proceso de agresión paramilitar, es un uso responsable de la información.
un uso consciente, que respete el derecho del ciudadano a ser informado, sin censura, con la verdad, aun si es dura la verdad, que denuncie, pero que también respete los derechos de todas, que respete el derecho a conocer la verdad, que respete el derecho de las instituciones a investigar, que no trate de imponerle a la sociedad una idea de los hechos, aun si estos hechos no han sido finalizados en su investigación. De tal manera que este debate sobre la libertad de expresión, que es un debate ético, es un debate jurídico, es un debate político, es también un debate ideológico. Es un debate sobre cómo construimos un sistema plural, diverso, que respete la iniciativa privada, que respete el derecho de la comunicación popular de las comunidades, que respete el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, que construya una comunicación que sea un espacio de debate social constructivo para construir un mejor país, para solucionar los problemas, debatiendo los problemas, por supuesto, sin ocultar los problemas, sin dejar de informar, sin censura, pero cuyo objetivo sea mejorar nuestra sociedad, mejorar nuestro país, elevar el nivel de información y de conciencia de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y no utilizar la comunicación como un instrumento para ahondar los problemas, como un instrumento de la guerra y de la desestabilización, como un instrumento de la violencia y no de la paz. Y eso es la reflexión que yo quiero dejar hoy aquí. Hoy vamos a escuchar, y con esto les cedo la palabra al director ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el doctor Larry de Boe, en esta iniciativa extraordinaria de la Vicepresidencia de la República, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de someter a consulta el Plan Nacional de Derechos Humanos, y entre los lineamientos que van a ver aquí hay ideas, hay propuestas, hay críticas que se quieren recibir de todos ustedes, recomendaciones, observaciones, aportes, para construir en el plano de todos los derechos humanos, de todos, sin duda alguna, y en el plano específico de cómo podemos hacer del sistema de comunicación, de las telecomunicaciones, de la comunicación popular, del sistema público de comunicación, instrumentos para promocionar, para defender, para fortalecer los derechos humanos y en particular el derecho inalienable a la libertad de expresión con responsabilidad social, como corresponde a una sociedad democrática, a una sociedad participativa y protagónica. Muchas gracias.